Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Forbes? Mi nombre es Roberto Arteaga, soy editor general de Forbes México y es un placer darles la bienvenida. Sin duda, vivimos una era de cambios y ha sido vertiginoso. La digitalización ha cambiado por completo los negocios y hoy la tecnología de pagos se ha convertido no solamente en una opción, sino en una obligación para ser competitivos en un mundo que se encuentra en constante cambio. Y para hablar de este tema, tengo el placer de darle la bienvenida el día de hoy a Juan Pablo de Antioquia, vicepresidente senior para América Latina de WorldPay. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias. Y también es un placer dar la bienvenida a Anderson Andrade, director de e-commerce de Bodega Aurrerá. Anderson, ¿cómo estás? Hola Roberto, muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Un gusto enorme, muchísimas gracias. Y para iniciar esta conversación, me gustaría preguntarles a ustedes, precisamente a Juan Pablo, la industria de pagos vive una reinvención. ¿Cuáles son los principales avances que ha tenido la industria de pagos en México? ¿Cómo han sido los cambios? Platícanos un poco de esto, por favor, Juan Pablo. Claro que sí. Bueno, primero buenos días a todos. Estoy a cargo de WorldPay para toda la región de América Latina. WorldPay es un procesador de pagos, el más importante a nivel mundial. Y respondiendo a tu pregunta, Roberto, las grandes tendencias que vemos a nivel mundial tienen que ver principalmente con como 3 o 4 vertientes muy importantes. La primera tiene que ver con una que se llama Buy Now, Pay Later, compra ahora, pague después. Esta es una tendencia en la cual el consumidor llega al proceso de checkout, de finalizar su transacción y se le ofrece una línea de crédito con la que no contaba antes de comenzar su operación. La segunda tiene que ver con el auge de las carteras digitales, los e-wallets y demás, que al final del día no terminan haciendo otra cosa más que tokenizar algún otro tipo de medio de pago, pero desde la óptica del consumidor no deja de ser el producto que están utilizando para pagar. Y después aquí podemos entrar más en profundidad en la batalla que hay por el real estate en el teléfono del cliente. Y la tercera gran vertiente es account to account, que aquí en México es algo bastante vigente, que tiene que ver con todo el tema de CODI, su sucesor DIMO, y un poco los paradigmas que hay a nivel regional al respecto de esto, como el caso de Pix en Brasil, que ha ocupado una porción de share de mercado muy representativa. Hoy, depende de la métrica que uno tome, estamos hablando entre el 30 y el 50% del mercado, cuando DIMO hoy a un año de lanzado está esperando entre el 6 y el 8% para 2027. Entonces aquí hay una oportunidad de crecimiento bastante significativa que va de la mano de la propuesta del regulador junto con la voluntad del ecosistema financiero para impulsar ese tipo de soluciones. Qué interesante, porque al final de cuentas vemos cómo hay un éxito precisamente de los sistemas de pago, pero además hay servicios que se están ofreciendo entendiendo al consumidor. Y hablando precisamente, Juan Pablo, del consumidor, me gustaría preguntarle a Anderson cuáles son los principales cambios que están dando, y es decir, en el sentido de México, cuál es el panorama de los métodos de pago y explícitamente qué sucede en el caso de Walmart de México para poder platicar un poco de la experiencia. Anderson, por favor. Gracias Roberto, una vez más, muy buenos días. Soy Anderson Andrade, estoy como director senior de e-commerce para Walmart México y Centroamérica para la operación de Bodega Aurrerá. Muy curiosa tu pregunta, pero permítame compartirte un poco el contexto de nuestra estrategia, ¿no? Donde hay 3 pilares muy importantes. Primero es justamente ganar en descuento, y aquí nuestro principal objetivo es justamente asegurar que adentro de la canasta completa nuestra clienta pueda tener acceso a los precios más bajos, ¿no? El segundo pilar justamente tiene que ver con que seamos líderes en la parte omnicanal, desarrollando soluciones no solamente adentro de las tiendas, sino también adentro de nuestras plataformas digitales y se conecta directamente aquí con el e-commerce. Y el tercer pilar, que es justamente ser el ecosistema preferido de nuestras clientas. Y aquí se conecta una vertical muy importante a su pregunta, Roberto, que tiene que ver con las soluciones financieras, ¿no? Más allá de un negocio tradicional de retail, nosotros hemos desarrollado nuestro ecosistema buscamente enfocando en solucionar los puntos de dolor de nuestro cliente, poniendo sobre la mesa soluciones que van a hacer justamente su día a día más fácil, ¿no? Adentro de la vertical de soluciones financieras, nosotros tenemos, por ejemplo, Cashi, que es justamente nuestra cartera digital. Tenemos soluciones a través de Credit Bodega, ¿no? Con un partnership a través con el equipo de Bradescard. Y también tenemos la solución de remesas, ¿no? Entonces, refuerza el punto. Más allá de un negocio tradicional de retail, nosotros estamos sumamente enfocados en solucionar los puntos de dolor de nuestros clientes. Además es muy importante esta conexión ahora entre los mundos, tanto digital como el físico, porque sin duda después de lo que hemos vivido en el mundo, el hecho de poder plantear estas dos alternativas abre un mundo de oportunidades. Y me gustaría preguntar precisamente en esta gama de opciones y transacciones, Juan Pablo, ¿qué es lo que está ocurriendo en cuanto a las mediciones? Yo sé que ustedes tienen reportes muy interesantes respecto a estos temas y me gustaría preguntarte cuáles son los datos más relevantes que WorldPay ha ubicado en el Global Payment Report 2024. Bien,
En cuanto a los datos más relevantes, creo que un poco lo que hacíamos alusión antes son estas tres grandes vertientes. Me gustaría sumar una más, tomando un poco lo que comentaba Anderson recién respecto de todas estas soluciones financieras que Walmart está llevando a sus clientes, que es el capítulo de Embedded Finance, ¿no? Que hoy lo escuchamos mucho, a veces no queda del todo claro qué es, y de alguna manera es conseguir llevarle ese producto de valor agregado al consumidor fuera del core de negocio de la compañía. En cuanto al Global Payments Report, los temas que toca es un reporte que producimos hace 9 años. Siempre en ellos hacemos predicciones. El reporte tiene suficientes ediciones para ver si hemos cumplido nuestras predicciones o no lo hemos acertado. Algunas se han dado inclusive antes de lo que esperábamos. De hecho, en la edición de 2017, decíamos que las carteras digitales iban a ocupar el 50% del e-commerce global para 2020. Eso terminó ocurriendo, de hecho, un poquito más de un año antes de esa fecha. Entonces, algunas cosas se aceleran. Y hoy un poco la tendencia más marcada en el mundo tiene que ver con todo el account to account, ¿no? Insisto con el hecho de que lo que vemos aquí en Dimo estamos viendo un poco la punta del iceberg. De alguna manera esto debería pasar a representar una parte bastante significativa de la transaccionalidad del consumidor, sobre todo por la inmediatez que tiene ese tipo de productos. Vemos una baja muy marcada del efectivo. Hoy el efectivo todavía es muy representativo en México, sin embargo está a la baja. Lo cual no es inherentemente malo, me parece que es una cuestión, diría, casi de carácter cultural, ¿no? A veces uno piensa, bueno, tenemos 30% todavía de participación de efectivo, un poquito más, y uno dice, ¿es el efectivo malo? Y si de pronto yo les consulto sobre Japón, uno dice, bueno, Japón lo asocia con tecnología y demás, y sin embargo el medio de pago de preferencia en Japón es Konbini, que es el ir a pagar una tienda de conveniencia en efectivo. Con lo cual hay una componente cultural que no es menor y a veces es difícil dejar atrás. Y después un poco algo que ya se viene viendo hace tiempo, que es particularmente en el caso de México, la baja del postpago, ¿no? Que todavía hoy tiene una participación bastante preponderante en el comercio electrónico, que fue mejorando bastante en los últimos años respecto de su usabilidad. Sin embargo, viene a la baja de forma muy marcada y eso está siendo capturado por lo que mencionábamos antes, porque inclusive con la adveniencia de las carteras digitales, mucho de eso termina ocurriendo dentro del ámbito de la cartera. Entonces el consumidor, a la hora de resolver su transaccionalidad, la completa en el momento con un paso previo que había dado, que tal vez involucra ese tipo de soluciones, que puede ser el postpago, el efectivo, puede ser hasta la propia tarjeta de crédito, pero desde el punto de vista del consumidor fue su cartera digital con la que resolvió, ¿no? Y aquí en las carteras digitales, solo para redondear la idea, está un poco la batalla por no ser la aplicación borrada. En un teléfono celular uno tiene 3, 4 aplicaciones de pago, no mucho más que eso, 2 que usa con alguna frecuencia, alguna que la tiene por alguna eventualidad y después el resto son borradas. Entonces el gran desafío que tienen este tipo de jugadores del sector es en capturar la operación del consumidor para permanecer en el teléfono, esta batalla que te comentaba por el real estate. Qué interesante. Y planteas algo también, Juan Pablo, que sin duda modifica pues todas las vertientes del tema cultural, como mencionaba. Siempre se ha preguntado en el caso de México qué tan importante es precisamente ofrecer unas alternativas. Me gustaría preguntarle precisamente a Anderson qué es lo que ha sucedido. Por ejemplo, ustedes qué importancia le dan a los métodos transaccionales que son alternativos o emergentes, hablando en el caso específico de México y América Latina. Fíjate qué curioso y conecto justamente a la respuesta de mi colega, ¿no? Nosotros hemos identificado esta oportunidad y puesto al cliente en el centro de nuestras decisiones y con base en esto justamente refuerza el punto, buscando solucionar sus puntos de dolor, ¿no? En el e-commerce de Walmart de México y Centroamérica, sea en las operaciones de Walmart Supercenter o de Bodega Aurrerá, nuestra clienta justamente puede hacer sus compras, pagar contra entrega, sea con efectivo con un terminal punto de venta, ¿no? Justamente ahí estamos eliminando el paradigma que todavía aún existe en México, ¿no? Sabemos que hay una oportunidad sumamente importante en términos tanto de digitalización como de bancarización y a través de los canales digitales de Walmart nosotros justamente damos la oportunidad que la clienta de este primer paso conozca de nuestra solución de e-commerce y justamente se transforme en un cliente omnicanal, ¿no? Porque desde nuestra perspectiva y nuestro gran enfoque es justamente trasladar el cliente que hoy compra solamente a través de un canal tradicional para que sea un cliente omnicanal, porque dentro de una perspectiva de lifetime value es un cliente que va a comprar mucho más veces con nosotros porque tiene más opciones adentro de su día a día, ¿no? Entonces, en un primer momento quebramos o rompemos este paradigma, ponemos el cliente adentro de nuestra base y después podemos conectar justamente a lo que les comentaba con nuestro pilar del ecosistema y todas las soluciones financieras que nosotros tenemos ahí a través de Cash.
nuestra cartera digital, donde el cliente puede tener beneficios exclusivos utilizándola, sea a través de una bonificación que puede llegar hasta 20% de descuento en su canasta en las operaciones de Walmart de México y Centroamérica, un descuento en un boleto de cine o a través de un restaurante. Entonces, utilizando la cartera digital de Cashi, nosotros damos la oportunidad para que justamente pueda manejar sus finanzas y tener acceso a beneficios exclusivos. Y también a través de la propia solución podemos otorgar créditos a nuestros clientes, ¿no? Dándoles la solución de poder tener acceso a los productos que nosotros tenemos disponibles en todas nuestras tiendas. Muy interesante, Anderson, y además, como mencionas, se convierte al final de cuentas en un ecosistema. Y hablando de ecosistema, en esta parte se habla, por ejemplo, en empresas tan grandes como Walmart, pero todas las compañías al final de cuentas tienen el potencial para lograrlo. En este sentido, Juan Pablo, me gustaría preguntarte cuál es la oferta de valor que le están haciendo ustedes a los clientes, porque al final de cuentas yo creo que este mensaje le hace mucho sentido a varias empresas que al final de cuentas ven este ecosistema como algo que les puede beneficiar. La verdad que el tema de la propuesta de valor siempre es interesante, ¿no? Porque uno pensaría que como empresa de pagos nuestro trabajo sería ofrecer la mayor cantidad de medios de pago disponibles, que de hecho es parte del trabajo, pero te diría que nuestra propuesta de valor más importante es la asesoría a los clientes, ¿no? Porque estamos frente a un escenario cada vez más abrumador. Hoy cuando uno se enfrenta un poco a su público, tiene tantas opciones, uno como comercio quiero decir, ¿no? Tiene tantas opciones que le cuesta entender qué priorizar, a qué segmento esto atiende, y eso multipliquémoslo por la cantidad de países en los que está activo una empresa como Walmart. No es una discusión a nivel México, es una discusión a nivel 30, 40, 50 o más países de pronto, sí, en los cuales eso se multiplica por 4, por 5, por 6 y a veces más. Y aquí también un cambio de paradigma bastante grande, ¿no? Si nosotros miramos el comercio electrónico 15 años atrás, era la conveniencia del comercio, ¿no? El consumidor llegaba al sitio a hacer una compra y tenía como opciones de compra una o dos con rangos específicos de fechas de entrega y no mucho más. Y hoy estamos en el otro extremo, que es la hipercustomización para la conveniencia del consumidor, un poco lo que comentaba Anderson respecto de todas las opciones que le dan y demás. Y vemos aquí el cambio de Walmart de adaptarse a esa necesidad del consumidor en vez de pensar que el consumidor se tiene que adaptar a la conveniencia de Walmart, y eso es lo que los hace tan exitosos en el mercado. Entonces aquí WorldPay como propuesta de valor trae dos o tres cosas. La primera es, ayudamos a nuestras compañías primero a la optimización de su ecosistema de pagos, porque al final del día todo esto que Anderson te comenta de una manera muy simple, imagino que puertas para adentro en Walmart les debe tomar horas y horas de trabajo y equipos enormes de personas para que todo esto funcione de la forma más sencilla posible. Basta una mala experiencia con el consumidor para que no vuelva. Entonces, todo esto tiene que funcionar como relojería suiza, ¿no? Entonces, para que eso ocurra hay todo un trabajo del lado del proveedor de pagos, en este caso de WorldPay, de asegurarnos que el nivel de la tecnología acompaña toda esta necesidad del consumidor y del comercio. Por otro lado es la asesoría, es decir, bueno, a ver, tenemos todas estas opciones. De hecho, conversamos un ratito respecto de, bueno, Dimo, Codi, ¿tiene sentido invertir en Dimo? Bueno, miramos el caso de Brasil, Pix ocupó el 30% de los pagos. ¿Por qué Dimo debería ser distinto en México? Entonces, bueno, es empezar a proyectar eso saliendo un poco de las fronteras del país, y aquí es donde nuestra globalización nos permite mirar ese tipo de cosas, porque nosotros miramos esas tendencias para el sector en los diferentes mercados que son comparables, que a veces no es el mercado vecino, sino un mercado del mismo tamaño y una dinámica poblacional semejante que tal vez está del otro lado del mundo, ¿no? El mejor ejemplo de esto es que el pago QR, que hoy aquí es algo bastante natural, empieza en Asia, no vino ni de Estados Unidos ni de Europa, vino de Asia directamente para América Latina. Y después el tercero es el pilar de la regionalización o la globalización. Muchos de nuestros comercios están activos en un montón de mercados, esta complejidad se multiplica por cada país, entonces es poder acompañarlos en ese proceso de expansión. Juan Pablo, ahorita al inicio de la respuesta hablabas precisamente también de este tema de trabajar con equipos. Sabemos muy bien que hay muchos aliados en el mercado y en este caso me gustaría preguntarle a Anderson, ¿cómo llevan ustedes a cabo precisamente este sistema de alianza? ¿Cómo ven ustedes a los actores dentro del ecosistema? Es decir, ¿cómo participan con ellos como aliados? Porque al final de cuentas el poder implementar estas nuevas soluciones requiere precisamente de estas alianzas. Sí, muy importante para nosotros y estamos atentos justamente a las tendencias de la industria y cómo podemos fomentar alianzas estratégicas con players a nivel mundial, ¿no? Conectado es un poco a lo que les contestaba al principio, tenemos una alianza con Bradescard, ¿no? Que justamente a través de ellos nos da la oportunidad de otorgar la tarjeta de crédito Bodega, ¿no? Una solución de crédito directamente a nuestros clientes de Bodega Aurrerá. Incluso invito a todos que justamente vivan la experiencia de solicitar la tarjeta en nuestras tiendas de Bodega Aurrerá. Un proceso muy sencillo que en apenas un par de minutos podemos te dar la respuesta si fueron aceptados o no a tener acceso
a esta tarjeta, ¿no? Y a través de esa solución justamente también nos da la oportunidad de disponibilizar crédito a nuestros clientes, ¿no? Justo reportamos ahorita el cierre del segundo trimestre, donde pudimos disponibilizar 150,000 créditos a la base de nuestros clientes con un crecimiento de 30% versus el año pasado, ¿no? Entonces, reforzar el punto, súper importante estar atento a estas alianzas estratégicas y entender una vez más cómo solucionamos los problemas de cara a nuestros clientes, ¿no? Sumamente importante lo que tú comentabas de tener la mirada de la experiencia del cliente, porque una vez que no se siente a gusto con esta experiencia, obviamente no vuelve con nosotros. Nosotros en Walmart de México y Centroamérica entendemos la venta como consecuencia de un buen nivel de servicio, ¿no? Entonces estamos atentos a disponibilizar soluciones que justamente puedan otorgar a nuestros clientes una experiencia sin fricciones, ¿no? No solamente en línea, sino también en tiendas. Hemos habilitado miles de autocobros en más de nuestras 3,033 tiendas que tenemos en México y Centroamérica, donde más de 40% de las transacciones en tienda del 2023 se hicieron justamente a través de estas soluciones de autocobro. Entonces, importante esta mirada 360, estar atento a los puntos de dolor de nuestros clientes y proponer y aterrizar buenas soluciones para su día a día. Y precisamente hablando de estos puntos de dolor y lo que ustedes están identificando en el mercado, este tipo de espacios siempre son significativos porque permite mirar hacia el futuro, asomarnos a la ventana del futuro. Me gustaría preguntarles en este sentido a ambos, ¿cuáles las proyecciones que están teniendo? ¿Qué tendencias están observando en el tema de los pagos digitales? Porque el día de hoy con los avances que tenemos, pues resulta sumamente interesante saber qué están imaginando y sobre todo ustedes como actores principales de la industria. Juan Pablo, por favor, ¿qué opinas acerca de este tema? ¿Cuáles son las tendencias que están viendo? Tendencias a futuro siempre es un tema que me encanta porque es filosofar sobre cosas que tal vez no estemos aquí para verlas, ¿no? Pero de alguna manera creo que la tendencia más marcante en todo lo que tiene que ver con payments es los pagos invisibles. ¿A qué me refiero con pagos invisibles? Aquellos que ocurren sin una participación activa del consumidor. Y refuerzo un poquito lo que comentaba Anderson respecto de evitar la fricción con el consumidor. ¿Qué es un pago invisible? Pido un coche, me subo al coche, me bajo del coche, ese viaje se pagó, nunca hice nada para que ese viaje ocurra. Entonces aquí los productos tipo la tokenización de las tarjetas, la recurrencia detrás de productos que permitan de alguna manera remover la fricción que hay en un postpago o en una transacción en efectivo, permiten que eso ocurra de una forma natural y seamless. Perdón por el anglicismo, pero creo que es una gran palabra para describirlo. De alguna manera esto trae como 2 o 3 consecuencias. La primera, indudablemente, es una experiencia mucho más confortable y práctica para el consumidor. La segunda, desde el punto de vista de los comercios, es un incremento en su ticket promedio de ventas. Esto existe hoy, no es algo que va a existir en futuro. Creo que la proyección a futuro es un poco qué tan masivo se vuelve esto para todas las industrias, pero hay indudablemente un proceso de mejora en el ticket promedio de venta, simplemente porque el consumidor se detiene menos a pensar en el proceso de pago, ¿no? Que muchas veces suele ser el filtro más grande a la hora de hacer alguna compra. Por supuesto que uno no se detiene a pensar sobre la compra de un supermercado, es un producto de una primera necesidad, pero hay muchas compras que tienen una componente impulsiva no menor, sobre todo en la industria de entretenimiento, videojuegos y demás, en el cual la fricción en el pago es la diferencia entre que la transacción se complete o no se complete. Y después, reforzando un poco también lo que Anderson comentaba, todo el tema de Embedded Finance, ¿no? Que es cómo empresas empiezan a acercar cada vez más productos financieros al consumidor para facilitar la transaccionalidad del momento. Con esto me refiero a por qué un supermercado está otorgando crédito. Uno no lo vería como algo natural. De alguna manera también es una forma de incentivar un aumento en el ticket promedio en la venta. Hay un grado de lealtad importante. Hoy estamos frente a un escenario en el cual la lealtad del consumidor frente a los comercios es cada vez más baja, ¿no? Hay el acceso a la información tan inmediato que permite que uno chequee y compare un precio de forma inmediata, hace a veces que el escoger un proveedor, un comercio para hacer una compra tiene muchísimo que ver con la conveniencia y todo lo que agrega además del proceso de compra, sobre todo en productos que están ligeramente comoditizados. Entonces, de cara al futuro vemos mucho más de pagos invisibles, vemos muchísima más penetración de todo lo que tenga que ver con el account to account. En México hay un capítulo inmenso por delante respecto de la bancarización. Hoy México cuenta con casi la mitad de la población no bancarizada y el otro día estábamos con un debate de estos medios filosóficos sobre qué es bancarización. Si nosotros consideramos bancarización una cuenta bancaria tradicional, bueno, sí, hay 50% de la población no bancarizada. Si consideramos bancarización una persona que tiene una cartera digital y consigue transaccionar, consigue hacer pagos, recibir pagos, invertir su dinero o recibir un préstamo, esa persona está bancarizada. Para mí una persona que utiliza la cartera de Walmart está muy bancarizada porque la realidad es que ¿cuántos más productos podría comprar de un banco tradicional diferentes de esos?
Entonces, ese capítulo que acelera muchísimo la bancarización de una parte de la población que hoy está subbancarizada, digamos, también permite que se vuelquen al comercio electrónico, permite que se vuelquen a estos medios de pago un poquito más electrónicos y acelera muchísimo todo esto que estamos conversando hoy. Qué interesante, al final de cuentas se requiere también la redefinición de los términos de qué es una persona bancarizada el día de hoy. Sin lugar a dudas, porque están definidos hace 100 años o más. Y la industria en los últimos 10 años ha hecho más que en los últimos 200. Claro. Pues muy interesante esta parte, Juan Pablo. Anderson, ¿cuál es tu perspectiva? Que me imagino que también debe ser muy interesante por toda la información que pueden analizar y ver en el consumidor. Sí, comparto lo que comenta nuestro colega. Y sí vemos mucha oportunidad dentro del mercado de México, ¿no? Sea desde la perspectiva de la digitalización, y aquí justamente nuestras operaciones e-commerce tienen un rol sumamente importante en apoyar e influir a que cada vez más tengamos un mercado digital y en la bancarización. Pero el mercado crece justamente a doble dígito, ¿no? Entendemos obviamente que la pandemia apoyó muchísimo en acelerar la industria, sea la digital como la de pagamentos digitales, llamemos así, pero a futuro nosotros tenemos la perspectiva de justamente ver una solución omnicanal. El cliente tiene la expectativa de que justamente solucionemos sus problemas de la manera más sencilla posible, ¿no? Justo lo que comentaba, no hay espacio para que el cliente tenga 4, 5, 6 aplicaciones en su teléfono, ¿no? De alguna manera entendemos que va a existir un marketplace adentro de la industria que va a conectar y disponibilizar a nuestros clientes todas las soluciones y se conecta justamente a nuestra cartera digital con Cashi. Pero refuerza el punto, dentro o desde Walmart y México Centroamérica, en el mercado de México, vemos desde una mirada de muchísima oportunidad en el avance de la digitalización del mercado y también de la bancarización a través del pilar de nuestra estrategia de ecosistemas. Perfecto. Anderson, Juan Pablo, nos acercamos a la parte final de esta mesa, pero me gustaría, para cerrar precisamente esta charla que ha sido sumamente interesante, enriquecedora, además con esta perspectiva hacia el futuro que siempre emociona mucho porque al final de cuentas pareciera que la imaginación se agota frente a los hechos que vivimos el día de hoy, pero imaginar precisamente no tener este tema de barreras, sino que todo sea libre, que sea una transacción puramente, es algo sensacional y me gustaría en esta parte iniciar con Juan Pablo esta ronda final con tus conclusiones y tal vez un mensaje para el público de Forbes. Seguro. México es un mercado que para mí siempre ha sido un mercado apasionante, ¿no? Si nos retrotraemos a 2010, en ese momento Brasil representaba el 65% del comercio electrónico regional y México solo el 12%, con poblaciones semejantes en tamaño, ¿no? Y la gran discusión en el sector de e-commerce durante muchos años fue, bueno, ¿cuándo se despertaba el gigante? El gigante se despertó, y no solo se despertó, sino que evidentemente tomó mucha cafeína en ese despertar. Entonces el crecimiento está muy acelerado en México y de hecho creo que ese ritmo vertiginoso es muy interesante de cara a lo que puede depararnos el futuro. Nosotros tenemos proyecciones en nuestros reportes que dicen que para 2030 México podría ser un mercado inclusive mayor que Brasil en términos de comercio electrónico, muy favorecido por supuesto por un hecho de comercio electrónico transfronterizo, tienen un vecino por al lado que realmente es muy grande en ese sentido, hay una diáspora mexicana muy grande en Estados Unidos que también contribuye mucho a eso, sumado al hecho de que México es el mercado con turismo receptivo más grande de toda América Latina, es 3 veces más grande que el siguiente. Entonces todo esto hace que el mercado mexicano realmente esté mostrando sus primeras vetas de lo que tiene por venir. De aquí a los próximos 6 años creo que lo que se puede esperar es un crecimiento inmenso, una innovación muy grande, muchísima inversión en el sector y una inclusión muy grande como consecuencia de todo esto, ¿no? Me parece que el gran beneficiado al final del día es el consumidor de a pie, que termina pasando por procesos mucho más frictionless, como los que comentaba Anderson, que termina teniendo soluciones mucho más prácticas en su bolsillo a la hora de resolver su operación, donde toda su operatoria está reducida a un teléfono celular que lleva en el bolsillo y no mucho más, ¿no? Y de alguna manera donde esa conveniencia se traslada a practicidad. Creo que el capítulo que estamos viviendo hoy en día con la hipercustomización de cara al consumidor realmente es muy percibible, ¿no? También contribuye inclusive a veces un poco a la impaciencia que uno tiene, pensar hace 5 años, si alguien le decía, bueno, les entrego un producto y puede llegar entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, y era normal. Hoy nos dicen, le puedo entregar entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde y no lo compro directamente, ¿no? Entonces hay también un cambio en las expectativas del consumidor, con lo cual el gran desafío de aquí para adelante es entender un poco cómo se van a renovar esas expectativas del consumidor y ver cómo nos adelantamos para atenderlas también. De acuerdo, Juan Pablo, muchísimas gracias. Anderson, por favor. Sí, súper importante lo que comentas, ¿no? Y se conecta un poco a lo que les he compartido, ¿no? Justamente poner el cliente en el centro de nuestras decisiones, entender cuáles son los puntos de dolor
y a la medida justamente disponibilizar soluciones que hagan su día a día mucho más fácil, ¿no? Obviamente México para nosotros es un mercado sumamente estratégico, seguimos como empresa haciendo inversiones importantes y así vamos a seguir en el futuro, ¿no? Justamente invitar a toda su audiencia para que por favor visiten nuestras operaciones, ¿no? Compártanos feedback, ¿no? Justamente sean las operaciones digitales o las operaciones físicas. Un gusto estar aquí con ustedes y compartir sin duda muy enriquecedor la charla y conocer más del mercado y de la industria. Pero sin lugar a duda, México es un país con muchísimas oportunidades y cuenten con nosotros justamente para seguir desarrollándolo. Muchísimas gracias, Anderson. Juan Pablo, gracias por esta plática que es sumamente enriquecedora y que seguramente para el público de Forbes será decisiva para repensar los negocios, pero también para tomar aliados en este mundo tan competitivo y que además lo único que es realmente el catalizador de todos los cambios es el tiempo, y el tiempo se va agotando y se va moviendo muy rápido, así que es decisivo. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad, y al público de Forbes le hacemos la invitación para que no se pierda estos paneles y agradecerles mucho su atención. Nos vemos la próxima.